tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sony PlayStation 2 en blanco y con pan de oro. Pan de oro en varias de las zonas, toda zona de rejillas, memory card, como intentamos que se asemeje al original poniéndole las letras transfer, mando y todos los detalles, logo de Sony en dorado, etcétera, etcétera. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros que empiezan. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una PlayStation 2 FAT, modelo gordo, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Hace poco hice una Sega Saturn con pan de oro, base negra y le puse pan de oro. Y bueno, mi amigo Dieter, que le gusta mucho el dorado, la vio y me dijo si se le podía hacer algo a su PlayStation 2, ¿vale? Entonces vamos a hacerla con pan de oro y blanco. Pero hoy primeramente vamos a poner solo pan de oro y al día siguiente pintaremos de blanco y añadiremos más pan de oro. Explico el por qué. Resulta que PlayStation 2, ¿vale? Lleva aquí unas letras, la P, la S y la 2, y se las vamos a hacer de oro. ¿Cómo se las vamos a hacer de oro? Hoy pondremos aquí una lámina de pan de oro, lo mejor posible, y lo que vamos a hacer, no vamos a ser escuetos, vamos a alargar, vamos a llegar a donde tengamos que llegar, a asegurar el perímetro, la zona, ¿vale? Para que no hagamos cortos de oro. Y una vez pongamos el pan de oro y barnicemos hoy, al día siguiente, una vez seco, pondremos unas pegatinas que yo tengo de PS2, que son de otro color. Pintaremos de color blanco, le añadiremos más pan de oro y luego retiraremos esas letras y se nos verá el pan de oro de abajo, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en la parte de arriba, que por cierto lo he lijado por completo, le he quitado toda la rugosidad y lo he dejado lo más liso posible, porque quiero que quede perfectamente como si fuera un mármol, ¿vale? Le daremos 2-3 capas de barniz, las que hagan falta, para darle un grosor y que quede completamente un espejo. No sé si le haré algún marmolizado con algún otro tipo de blanco o de gris, que puede ser que sí. Y lo que también quiero intentar de hacerle es lo más llamativo y peculiar de esta consola para mí, es la rendija, la rejilla. Yo creo que esto es lo que le da una personalidad y no sé, que le queda muy, muy bien a la consola. Entonces vamos a intentar estas finas líneas, ¿vale? Las vamos a intentar rellenar con pan de oro. Vamos a aplicarle el barniz Mixtion por aquí, ¿vale? Digamos, el adhesivo del pan de oro y vamos a ir poniendo las hojas de pan de oro perfectamente pegado lo mejor posible y luego iremos retirando y que se nos quede aquí el pan de oro. La misma operación que vamos a hacer con las letras. Y al día siguiente protegeremos con una cinta de perfilar sumamente estrecha. Pintaremos de blanco, le haremos lo que tengamos que hacer y luego lo retiraremos y barnizaremos todo junto. Yo creo, porque muchas veces tenemos en mente un proyecto, cómo nos va a quedar un diseño, y luego lo tenemos que ir cambiando, ir variando, que también no está mal porque muchas veces lo mejoramos, otras no, también me pasa, ¿eh? Pero yo creo que nos puede quedar muy, muy bien. Y a la parte de abajo, ¿vale? Que va con este logo, bueno, digamos que aquí es donde anclan los puertos USB, etcétera, en azul, aquí lo vamos a poner todo dorado, todo por completo dorado. En primera instancia se lo quería dejar en color azul, porque esto va protegido con un plástico, ¿vale? Un plástico grueso, y entonces digo, la pintamos y se lo dejamos de azul, pero ¿qué pasa? Se la han tenido que retirar. No sé si Dieter o si la compró en segunda mano, etcétera, pero este plástico protector ya no lo lleva. Y entonces lo que he pensado, digo, lo vamos a poner dorado, haremos los recortes y la vamos a dejar completamente lisa. Y luego tiene aquí este cartel que me gusta mucho por las letras, por los símbolos que tiene, a ver qué le podemos hacer, si le podemos hacer algo llamativo. No sé si se lo pondremos en un color, en dos, en tres, o simplemente se lo dejaremos tal cual, ¿vale? Yo me voy a poner a cambiar, voy a cambiar la cámara y vamos a ir añadiendo el pan de oro. Me he comprado también, para colocar el pan de oro, esta paletilla, ¿vale? Lo comento en el vídeo de la Saturn, que en verdad una polonesa, que es la herramienta que utilizan para colocar el pan de oro, me parece que es más gruesa, es más
parece como, bueno, albañilería, ¿no? Con lo que hacen el cemento. Entonces iremos cogiendo el pan de oro con esto como podamos, ¿veis? Mirad, aquí lo voy a coger, la lámina, la vamos a colocar, ¿veis? Así, y la vamos a ir poniendo. Nos va a facilitar mucho el trabajo. No sé si la vamos a poder poner enteras, ¿vale? Yo lo dejo esto por aquí, que no se me huele, y pasamos a aplicar el pan de oro. Y me compro este rodillo, y ya con esto ya termino esta explicación, para aplanar el pan de oro. Pondremos barniz, el pan de oro, y lo iremos aplastando poco a poco para que nos quede lo más liso posible, porque hoy vamos a trabajar zonas muy planas, muy lisas. Por eso en Saturn lo mismo no lo usé, que también era correcto haberlo utilizado, pero esta vez es súper plano y nos va a venir muy muy bien. 3 euros me ha costado el rodillo y la paletilla exactamente lo mismo, digamos unos 6 euros, ¿vale? Cambio la cámara y empezamos a aplicar el pan de oro. Bueno, pues vamos a empezar a poner ya el pan de oro, ¿vale? Lo primero que vamos a poner va a ser en la zona aquí central, digamos, donde tiene que ir el logo de PS2, ¿vale? ¿Veis? Como no sé bien si va a 1 centímetro, a 2 de esta zona, lo que voy a hacer es voy a intentar rellenar todo esto con pan de oro, ¿vale? Así que vamos a pillar el barniz mixtión, agitamos y vamos a aplicarle con un pincel, ¿vale? Ya las siguientes he pensado, porque también he visto yo gente que lo aplica y lo aplica a pistola y la verdad que le da muy buen resultado, ¿vale? ¿Veis? Vamos aplicando el barniz. La pistola seguramente lo extenderemos mejor, pero sí que es verdad que no suele dejar mucho grosor. Y mirad dónde estoy haciendo, digamos, el corte, ¿vale? Por encima de las letras de PS2. Entonces todo esto, digamos, es la zona que yo intentaría dejar con pan de oro, con la hoja de oro. Más o menos va a llegar, tiene que llegar de aquí a aquí, ¿vale? Las letras ya veré más o menos. Uy, se me ha derramado ahí el barniz, pero bueno, vamos a ir aplicando. Mientras le ponemos ahí, vamos a darle a otras piezas. Por ejemplo, al mando voy a intentar rellenarle la parte de aquí trasera, digamos, de las letras, ¿vale? Y vamos a ir retirándole. Aquí me he pasado, pero como me he pasado con esto, vamos a aplicarle a todo. Por ejemplo, aquí. Vale, vamos a irle dando. Si os fijáis, no he desmontado esta vez la memory card. ¿Por qué? Bueno, voy a intentar a ver si así nos queda lo más recto posible, digamos, las líneas. Ha sido por eso, ¿eh? No por otra cosa. Digo, no voy a desmontarlas. Digo, y una vez ya le hagamos la línea dorada, puede ser que las desmonte, ¿vale? Y vamos a aplicarle por todo el perímetro. ¿Veis? Voy retirando, digamos, de donde ha habido el exceso de barniz y le voy poniendo a la consola. Da igual que se nos meta por la rendija, porque esto es un material que seca y no influye en nada, ¿vale? Vamos a ir llegando a todos los puntos que podamos, ¿veis? Vamos a ir retirando también de la capa de arriba por si le hemos puesto mucho, ¿vale? Extendiéndolo bien, porque la verdad que pega muy, muy bien. La gente, por los vídeos que yo he ido viendo, espera bastante, ¿eh? Son, no sé, dejan 20, 25 minutos, algunos, también tiene que ir dependiendo, digamos, el barniz. Como aquí se me está metiendo para adentro el memory card, aguanto desde atrás, ¿vale? Para fijarlas y que se nos queden fijas para poner el barniz mixtión. Vamos retirando de aquí del mando y vamos a ir poniendo. Esto luego lo estamos viendo ahora así azulado, pero esto desaparece todo, ¿eh? Esto es la otra que hice yo de Saturn, ¿veis? Y de aquí ya, que le habíamos puesto mucho, ya no nos queda casi nada. Voy a intentar dejar las letras estas de Sony, a ver si las puedo sacar doradas, que no creo. Y mirad el desastre que he hecho, que se me ha derramado ahí, el barniz mixtión, luego lo limpiaremos. Incluso, mirad, de aquí vamos a ir cogiendo un poco, aprovechando todo, ya que hemos hecho ahí ese derramamiento, pues vamos a irlo poniendo. Ya noto yo que se está como empezando a secar parte del barniz mixtión, ¿vale? Vamos poniendo, aplicando, vale. Y ahora, con la herramienta, digamos, que hemos comprado, que bueno, viendo lo que es, si alguien tiene algo parecido de albañilería por casa, ¿veis? La vamos a colocar y vamos a ir poniendo lo más posible pan de oro. Y lo vamos a chafar con los dedos y cuando lo tengamos todo, le pasaremos el rodillo, ¿veis?
donde no hay barniz no va a enganchar. Y ahora vamos a ir abriendo la hoja y vamos a ir cogiendo todo el pan de oro que podamos. Es complicado, aún con esta herramienta, esto está muy pegado, esta hoja, así que lo que vamos a hacer es, voy a utilizarla, mirad, ¿veis? La misma hoja, la vamos a ir colocando. Hay que dejarlo todo completamente liso esta vez. Todo esto lo quiero dorado, para cuando pongamos las hojas se nos marque bien. Entonces, mirad, lo que voy a hacer es, voy a volcar una hoja directamente aquí y vamos a pasar el rodillo por encima y se nos tiene que enganchar, digamos, lo mayor posible. Vale, y a ver ahora cuando retiremos, correcto, ¿vale? Y así es lo que vamos a ir haciendo. Esto seguramente se nos separe, pero ahora utilizaremos esta hoja pues para ponerla por aquí, digamos que es donde va a ir también dorado. Vale, vamos a ir poniendo con cuidado. No, va a llevar tiempo, ya aviso yo que rápido no va a ser, porque tenemos que apurar, mirad cómo estoy apurando, lo máximo posible el oro o las láminas doradas, y vamos a seguir chafando, 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 y donde se nos levante, como por ejemplo aquí, pues esta nos las llevamos para las esquinas y lo vamos poniendo todo. Y mirad, ¿veis? Solo ya retirando con el dedo, ¿veis? Se queda pegado solo donde hay, digamos, el barniz. Vale, bueno, yo lo dejo aquí, voy a seguir con esta y cuando la tenga ya os iré enseñando las demás. Bueno, una vez ya le hemos colocado el pan de oro, digamos, a todas las piezas donde primeramente queremos que se nos marque, ¿vale? Vamos a ir retirando ahora, digamos, los sobrantes. ¿Veis cómo está? Pues con un pincel suave, que este no es el apropiado, tendría que ser uno más suave que le llaman de pelo de Marta, ¿vale? Vamos a ir retirando esos excesos de pan de oro, ¿veis? Vamos introduciendo suavemente y mirar cómo va saliendo todo. Inevitablemente se nos estará quedando, ¿veis? Por aquí dentro, pero bueno, una vez lo pintemos y lijemos, yo creo que eso ya lo dejaremos lo más liso posible. Sobre todo, intentamos no retirar, digamos, de la zona donde queremos que permanezca. Aunque ya el barniz, el barniz está haciendo su función de fijador y nos lo está dejando muy, muy bien. De todas formas, soplaremos luego un poquito. ¿Veis? Pero mirad, esta era mi idea, que se quedara más o menos todas las líneas. Y entonces ahora luego barnizaremos hoy. Pero siguiente día lo que vamos a hacer será proteger estas líneas, sobre todo estas doradas, y pondremos las letras y ya pintaremos de color blanco para que se nos quede por debajo. ¿Veis? Vamos a ir haciendo así, vale, retirando. Habrá en algunas que se nos vea algún punto negro, pero bueno, también le puede dar un toque así desgastado, bueno, guapo, digamos, y vamos a ir retirando también a la zona del, digamos, del CD, ¿vale? Vamos retirando, ¿veis con qué facilidad sale? Y vamos retirando por arriba. Eso sí, luego habrá que barrer o soplar la zona que estemos trabajando, porque estamos liándola un poquito. Vale, vamos, deshacemos de aquí. Esto yo ya lo doy por bueno, que una vez se ponga ahí. Ahora es difícil de verlo, ¿vale? Pero una vez ya, digamos, tengamos la consola, le demos el otro color, ya lo veréis. El siguiente día es cuando lo vamos a apreciar mejor, ¿vale? Y vamos a ir retirando. Y ahora vamos a pasar ya, digamos, a barnizar. Vale, esta ya está. Y el memory card también voy a intentar hacerle algo que no creo que pueda, ¿vale? Porque las hendiduras son muy, muy finas, pero bueno, algo le haremos al memory card también. Y vamos a ponernos ya a barnizar, ¿vale? Ahí tengo, digamos, el circuito del mando, pero hoy solo vamos a aplicarle pan de oro y barniz, ¿vale? Tengo apagado el compresor y ahora vamos a soplar un poquito. Pongo aquí la pieza para que no se me caiga por encima, digamos, más pan de oro. Vamos a soplar. Vale. Mirad cómo salta, ¿eh? Vale.
Y ahora volvemos a cepillar un poquito más, ¿vale? Para eliminar ya, digamos, algún resto que se nos vaya quedando, que no son importantes, pero bueno, todo lo que podamos quitar hoy, siguiente día nos costará menos de lijar, porque luego siguiente día tendremos que pasar la lija finamente, digamos, por la rejilla, para que se nos marque mejor si cabe, ¿vale? Vamos a irle dando, y ya con esto vuelvo a soplar y aplicamos el barniz. ¿Veis? En esta zona ya podemos ir también pasando la mano para retirarle lo mayor posible. Estas letras, no sé, de PlayStation 2, no sé si las llegaré a rellenar, ¿vale? Vamos dando para que se nos levante lo mismo. Y aquí igual. Y ahora ya abrimos abanico y vamos a dar una pasada, ¿vale? Como si pintáramos, normal. Vale. Vale. ¿Vale? Dejamos que actúe y de aquí a 10-15 minutos le volvemos a dar. Y aquí exactamente lo mismo vamos a hacer, ¿vale? Pasamos y volvemos a barnizar. Y así vamos a hacer con todas las piezas que le hemos puesto oro. Por ejemplo, a esta de abajo no creo que le dé. Mira, me ha faltado esta pieza. Le pondremos aquí un poco más de pan de oro y barnizaremos esta zona. No hace falta barnizar todo esto, ¿vale? Porque también queremos rellenarle, digamos, el logo. Vamos entrando, sin mirar, solo con el aire. Ya digamos, sale todo. Pasamos pincel y ya barnizamos. Importante que no he contado, ¿vale? Antes, estas son las patas de la consola, que tienen que ir pintadas. Luego van 4 topes de goma. Los topes de goma, no. Pero estas 4 patas sí que hay que dejarlas pintadas acorde para dejar un acabado bueno. Los topes de goma van, digamos, en los extremos. Y esas patas plásticas, digamos, van aquí y aquí, ¿vale? Digamos, en las zonas centrales. Donde apoya bien la consola son topes de goma. Bueno, yo lo dejo aquí. Voy a ponerme a darle barniz. Y luego de aquí a 10-15 minutos le daré la segunda de barniz. Y ya día siguiente colocamos las letras para que se nos quede PS2 completamente dorado. Bueno, pues una vez ya hemos preparado, lo que he hecho es he tapado todas las líneas, todas las guías que hemos puesto, digamos, en color oro, ¿vale? Con una cinta de perfilar. Y aquí en la zona más alta que hemos puesto oro, esto se ve más feo porque está pintando unas piezas de blanco y se ha fumado un poquito de blanco, que no pasa nada. Y luego, cuando apliquemos el blanco, retiraremos las letras de PS2 para que salga el oro de abajo. Y le añadiremos más oro. Y así he hecho en todas las piezas. Bueno, en esta todavía la tengo que poner, pero mirad, parte trasera, ¿vale? La rejilla trasera. Y en el mando exactamente igual, donde he puesto el oro, he puesto, digamos, las letras de Sony que retiraremos una vez se pinte de blanco, ¿vale? Así que vamos a darle blanco a todas las piezas, menos a esta que hay que tapar todavía, ¿vale? Y vamos a hacerlo, es desconectar el compresor. Y lo vamos a hacer, como siempre digo, 2 pasadas finas, ¿vale? Vamos dando. Si se nos despegan las cintas, como es el caso, no pasa nada. Las pegamos lo mejor posible otra vez y luego, si no, una vez seco todo, limpiaremos la zona que se nos ha manchado, que tiene que ir de color dorado. Y le añadiremos más oro al amigo Dieter, que ya voy con mucho retraso en esta consola, que se la tenía que haber entregado ya hace mucho tiempo, pero bueno, he estado bastante liado con el lanzamiento de
de un amigo de un taller que le estaba haciendo algunas cositas y vamos dándole. Como siempre digo, Sony PlayStation 2, zona de rejilla. Buscamos diferentes ángulos para pintarlas por completo, ¿vale? ¿Veis? Mirad aquí. Espero que se esté viendo bien. Vale, vamos dando. Daremos 2 manos finas y luego, ya una vez seco, retiraremos stickers y pondremos más oro, ¿vale? Yo lo dejo aquí, lo pongo a cámara rápida y ya luego os enseño cómo le vamos poniendo otra vez en dorado. Bueno, y para hacer el tutorial más corto, ¿vale? Le apliquemos color blanco y le puse el pan de oro y, digamos, fuimos retirando porque quedó muy de punta muchas zonas y no tenía un buen aspecto y se barnizó encima. ¿Qué pasa? Día siguiente cogí, lijé para dejarlo lo más liso y hay que barnizar otra vez, que es lo que vamos a hacer hoy. Lijando, ¿vale? Me fui comiendo, siempre digo que protejo los cantos, etcétera, esta vez no lo hice. No lo hice y bueno, he cometido unos errores, unos defectos que vamos a tener que subsanar o recuperar hoy. ¿Cómo? Aplicándole blanco a las zonas, a las esquinas con mucho cuidado y a las zonas, digamos, que aplicamos pan de oro. Lo que lijando me pasó es, me salió el color, el plástico de abajo. Que pensándolo bien, lo que tenía que haber hecho era haber aplicado una base de color dorada y luego aplicar el pan de oro. ¿Por qué? Porque si se lija y te comes el pan de oro, se hubiese quedado, digamos, el dorado de abajo y se disimula mucho. Pero eso lo haré para una siguiente consola que quiero hacer, que la voy a hacer completamente dorado. Entonces lo que comentaba, lo que decía, al lijarlo y me salía el color del plástico de abajo, lo que he hecho es, bueno, con un rotulador Posca dorado, no es el mismo exactamente dorado, pero bueno, le puede dar un toque también así añejo, viejuno, como queráis llamarlo, ¿sabes? De oro antiguo y bueno, puede quedar bastante correcto. Hay que ir buscando soluciones, lo mismo no son las mejores, ni es lo más correcto, pero bueno, creo que podemos salir del paso y correctamente. Lo que le he hecho también es el logo de Sony, se lo he pintado, es de color plata y se lo he pintado con el rotulador de la marca Posca, que son rotuladores especiales para barnizar encima. Muchas veces estamos viendo ahora vídeos por Instagram, TikTok, etcétera, de gente que se pinta cualquier pieza. Ahora están pasando muchos coches con estilo cómic, que le llaman, y se hace con estos rotuladores, la gran mayoría. Habrán otras marcas, pero bueno, yo la que conozco y he probado es esta y sé que funciona realmente bien, estupendamente, ¿vale? Tienen diferentes grosores y tamaños, para el que quiera hacer algo más grande o más pequeño. Y con los rotuladores Posca le he ido, digamos, pintando todas las carencias que he dejado de pintura. Y ahora lo que vamos a hacer es, he preparado color blanco, y hay en zonas de la consola que ahora mostraré unas fotos donde me he comido el color blanco y ha salido el plástico de abajo. Y vamos con una pistola, con mucho cuidado, vamos a aplicarle blanco finamente a esas zonas. Mínimo, tapando por aquí y por allí, con un poquito de tesa, pero lo mínimo para no difuminar, mancharemos inevitablemente algo el oro, el pan de oro que hayamos puesto, pero bueno, no nos va a quedar nada exagerado, ¿vale? Y también lo que le he hecho es lo que siempre hago, hemos rayado, rascado las letras estas de la parte trasera. Al memory card le he intentado simular, digamos, cómo era el original, que ponía lo de 8 megabytes y memory card. Lo que ya no me he atrevido con poner Magic Gate debajo. ¿Por qué? Porque son muchas letras
transfer que tenía que poner y como comenté en vídeos anteriores, en la última PlayStation que hago, ¿vale? Amarilla, no es que tengan fecha de caducidad estas letras, pero ya son muy antiguas y con nada que las toques, poniendo una encima de la otra o abajo, se nos puede borrar. Y he decidido no correr riesgo ahí, ¿vale? Y también el logo de aquí, que esto no sé si a Dieter le gustará, ¿vale? Porque no me lo ha pedido, esto lo he hecho yo. He tapado la hendidura, la he pintado de color negra y bueno, le hemos añadido con rotuladores Posca, he pintado, digamos, los símbolos en color amarillo y las letras de Caution, el cartel, en color rojo. Y la verdad que ha quedado francamente bien. Ahora pondré una imagen para que se vea correctamente y eso, una vez barnizado, le hará un toque brutal, aunque a pesar de no verse, que quedará abajo, ¿vale? Yo voy a cambiar la cámara y nos ponemos a darle el blanco y ya directamente pasamos a barnizar. Vale, pues yo ya tengo preparado aquí el barniz, ¿vale? Y el blanco, y vamos a aplicar el blanco como he comentado. He desconectado el compresor para que no suene y las dos piezas donde he cometido error o he lijado de más, bueno, de más no he lijado, ¿vale? Mirad, ¿veis? Espero que se esté viendo bien, aquí y aquí. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a coger cinta de carrocero, me voy a quitar el guante que para esto me va a molestar. Cinta de carrocero, buscamos la zona, pellizcamos y vamos a poner un poco. ¿Qué es lo que voy a tapar en esta zona, digamos? ¿Vale? Solo voy a tapar esta zona dorada. Vale. Aquí le haremos un corte más o menos recto y vamos a aplicar color blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar este filo, digamos, y pintando este filo se nos difuminará la pintura para allí, ¿vale? Vamos a pintar. ¿Por qué tiro así y no tiro directamente? Porque si tiro directamente, seguro, estoy casi seguro, que se nos taparía mucho esto. Ya haciéndolo así, se nos está tapando. Pero bueno, podemos, ¿vale? Aunque nos manchemos el dedo un poco, ¿vale? ¿Veis? Y aún así, vale, he protegido esta, pero esta se nos ha visto. Bueno, ya le ponemos un poquito. Simplemente para tapar, digamos, el problema del negro. Y aquí exactamente igual lo que aquí, no taparemos. Aquí como mucho, yo lo que hago es pongo la tesa o la cinta aquí arriba y disparamos. ¿Vale? Para disimularle el color. Mirad cómo me he manchado el dedo, ¿eh? Y así vamos a seguir con todos los cantos que veamos. Aquí exactamente lo mismo. Mirad, la misma tesa la aprovechamos y colocamos aquí, ¿vale? Y vamos disparando. Vale, poco a poco, ¿eh? Mucho aire, poco material, como estáis viendo, ¿eh? Y cubriendo, dejando secar siempre. Vale, este ya lo tendríamos y ahora toca el de ahí arriba, que aquí lo mismo sí que nos ayudamos con otra cinta. Dejamos esta aquí, digamos, puesta y cogeremos otra y la pondremos aquí, así, ¿vale? Este filo. Siempre revisando muy bien todas las zonas que hemos podido lijar. Esto es lo que yo explico muchas veces, que hay que proteger el filo porque lijando plano, inevitablemente vamos comiéndonos todo el filo, el saliente, digamos, y bueno. Vale, y aquí igual voy a disparar a la cinta para difuminar esta parte de arriba. Mirad, ¿veis? Vale, tapando. Vale, poco a poco. Siempre es mejor no llegar a hacer lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, ya que nos ha sucedido, pues buscar soluciones, ¿vale? Y esto pues ya lo tendríamos corregido, esto también, voy a dar aquí un poco que se transparenta, ¿vale? Vamos mirando que esté todo correcto, nos falta este de aquí arriba, ¿vale? Tiramos color, soplamos un poco y volvemos a tirar, ¿vale? Así, para disimularle, del mismo color blanco que hemos pintado, y ya vamos revisándolo todo que esté correcto. Vale, aquí,
Vamos viendo, y yo esta ya la doy por buena, ¿vale? O sea, estaría correcta, y ahora vamos a hacer esta. Queda aquí, vamos a ver qué tiene, tiene una aquí, que mira, que también si no queremos poner la tesa, ¿vale? Pintamos así finamente, vale. Esta ya la tendríamos, revisamos, tenemos esta que es la más complicada, ¿vale? Pintamos ese filo, este filo, y vamos tirando, 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 vale, soplando, vale. Como esta es muy grande, pues ya pasamos a hacer esta, digamos, vale, colocamos, vale, y mientras está seca, esta. Vamos a ir haciendo, y ahora volvemos a la otra, ¿vale? Para no cargarlo mucho, no mojarlo mucho, digamos, de golpe, ¿vale? Y que se nos vaya cubriendo todo. Esta yo ya la doy por buena, aquí no tengo nada. Voy a pararla aquí un poquito. Vale, ahora aquí. Y ya revisamos, última revisión. Vale, y yo creo que esto ya la tenemos, ya lo hemos recuperado, digamos, todos los pelados de lija, ¿vale? Bueno, yo voy a dejar pasar 5 minutos, tengo el barniz aquí preparado y pasamos ya a barnizar. Daremos una mano, dejaremos pasar 10-15 minutos y luego otra mano bien gruesa y veréis cómo ya se nos queda todo completamente integrado y le acaba dando un tono muy guapo. Y mirad, ¿veis? Aquí se me ha fugado, se me ha fumado, digamos, bastante color blanco. No me gusta, por no taparlo, ¿vale? Así que ahora yo con un poquito de alcohol limpiaré esta zona para sacarle, para retirarle, digamos, este color blanco y ya sí que barnizamos. Ahora yo voy a cambiar y limpiar esta pistola, limpio aquí y pasamos a barnizar. Bueno, y una vez ya terminada, ya montada y pulida, como siempre hago, sobre todo en superficies tan planas, este es el aspecto, pondré unas fotos, la verdad que ha quedado muy bien. He de reconocer que, bueno, ya veréis que el tutorial se ha hecho muy largo, muy extenso, y lo que he estado investigando yo, y cuando la gente pone el pan de oro, cuando van a dorar una pieza entera o la van a recubrir completamente de oro, lo que hacen es le aplican una base dorada y luego le añaden el pan dorado. ¿Por qué? Porque así esa carencia de pan de oro, que no lleguen a todas las esquinas, la recubren con color dorado y queda muy disimulado. Que es lo que yo creo que tendría que haber hecho en esta. Haberla pintada dorada, haber puesto el pan de oro y entonces ya luego no hubiese tenido que ir con el rotulador y recubriendo, digamos, todos los defectos que ocasioné con lija, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de lo que cabe, de lo malo, bueno, la he salvado, le he pintado el logo de Sony en color dorado, que creo que le da un toque muy bonito, que a Dieter le gustará, ¿vale? Y sí que es verdad que el rotulador no es el mismo dorado exactamente, pero bueno, le da un toque, como le hemos lijado las letras traseras que quedan muy finas,
cómo se ha pintado todo. No dejo, hace poco colgué un vídeo de, bueno, de las últimas que he ido haciendo de PS2 y dejo esto en negro y la verdad que queda mucho, para mí, mucho más bonito pintado. Al memory card intento, digamos, hacerla igual o más o menos similar a cómo lleva la serigrafía, la original de Sony, y el mando exactamente también. Siempre tengo los mismos, digamos, problemas con el tema de serigrafía, de estas letras de aquí, que yo no lo consigo sacar. Sí que es verdad que hay otra gente que pinta consolas, customiza, Zoki64, Rautalen, y ellos no sé cómo lo hacen porque no me contestan, ¿sabes? Les he escrito y cómo lo harán ellos para dejar intacta todas las letras, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí. Me sabe mal que se haya hecho tan largo, pensaba que iba a ser más corto el tutorial. Y nada, simplemente sí que quería hacer bueno, daros las gracias, pero esta vez en especial, porque colgué hace poco el vídeo de una PlayStation amarilla, una PlayStation 2 amarilla, y tenía, no sé si eran unos 1800 suscriptores, y no sé qué ha pasado con ese. Bueno, sí que sé lo que ha pasado, ahora os explicaré, pero bueno, he pasado los 2000 suscriptores, muchísimas gracias. Y bueno, lo que tiene que ver es todo por vosotros, gracias a vosotros, porque desde que se sube un vídeo, si se comenta, los likes que se dan, el tiempo de visualización, si se comparte, todo eso hace que se dispare, digamos, el algoritmo y entonces YouTube te recomiende más, ponga tu vídeo más arriba para que pueda llegar a más gente. Y todo eso ha sido gracias a vosotros, ¿vale? Simplemente agradecerlo. Estoy preparando muchas cosas, sé que no voy con el mismo ritmo que he llevado otro tiempo, pero bueno, espero recuperarlo, ¿vale?